Esto, la Cámara Comercial de Chilecito difundió un comunicado en el que advierte sobre el escenario de extrema gravedad que atraviesa el sector productivo, comercial y de servicios del departamento Famatina. La entidad expresó su preocupación por la pérdida de puestos de trabajo, el deterioro industrial y las dificultades crecientes para sostener la actividad económica. Esto es muy grave, ¿no? Digo, en una localidad del interior de una provincia que sucedan estas cosas, realmente es muy, pero muy preocupante. Quiero saludar, aprovechar este momento para saludar justamente a quien ha puesto la firma en este comunicado. Es César Hilal, que es el presidente de la Cámara de Comercio de allí de Chilecito, y una advertencia realmente muy preocupante con lo que te acabo de contar, ¿no? No se vende nada, echan empleados de los negocios, de las fábricas, y esto termina cayendo en algo que ya hemos vivido allá por el año 2000. César, Pablo Sigliuti soy, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día, gracias por atenderme. Hola Pablo, buen día, un gusto estar en contacto contigo. Bien, bueno, lo está planteado el tema. ¿Cómo hacen en Chilecito trabajadores, comerciantes para tratar de sostenerse en esta situación tan complicada, ¿no? Bueno, como primera medida, representando al comercio de Chilecito, hemos difundido hace unos días un manifiesto en donde, de alguna manera, con seriedad y firmeza, hemos manifestado, hemos difundido la situación socioeconómica que estamos atravesando acá en Chilecito. Chilecito en el interior de La Rioja, una ciudad, una localidad con 60.000 habitantes, el polo productivo de la provincia. Mm, Y bueno, esto tiene que ver fundamentalmente con la actividad comercial e industrial, ¿no? Nos mm, encontramos con un escenario sin precedentes en función de que está caracterizado por la pérdida masiva de puestos de trabajo, genuinas, ¿no? ujú, El deterioro de la actividad comercial, industrial, bueno. Esto es multicausal, ¿no? Hay varias, son varios los motivos por los cuales estamos así. Vos habrás leído el manifiesto, pero voy a hacer un pequeño resumen. Esto sí, tiene que claro. ver también con el cierre de plantas industriales que tenemos acá en Chilecito. Había una planta de jugos en sobre que dejó de operar. Mm, Tenemos una curtiembre acá en una localidad cercana de Nonogaste que no termina de reinsertarse. Que tenemos también fábricas manufactureras de calzado que también han dejado de operar. Más de 100 puestos de trabajo han quedado ahí sin actividad. mm, Obviamente la paralización o el estado de auditoría que tiene la obra pública la paralizó. El deterioro del poder adquisitivo también, ¿no? Tiene que ver con todo esto, digamos, porque los salarios estatales acá en La Rioja son extremadamente bajos. De acuerdo a encuestas y datos del INDEC, no alcanzan los 500.000 pesos cuando el empleo público es mayoritariamente, proporcionalmente tiene una incidencia mayor, porque acá el 80% aproximadamente de los trabajadores en La Rioja son empleados públicos, ujú, y no llegar a los 500.000 pesos, que tampoco estaríamos alcanzando la canasta básica, bueno, eso es un limitante muy poderoso, ¿no? mm, Bueno, el deterioro del poder adquisitivo tiene que ver con que si bien la inflación se ha desacelerado, mm. el sueldo, el ingreso todavía de los riojanos no se ha recuperado en la misma proporción, con lo cual eso se traduce en una pérdida del poder adquisitivo, una pérdida de la capacidad de compra de los empleados, y eso, Mm. el comercio, que somos la caja de resonancia del ingreso de las personas, nos afecta de una manera muy importante. La- No sé cuál es la solución a todo esto. Digo, en principio, pensar en un cambio de rumbo económico difícil con, digamos, plantearlo a un gobierno que prácticamente no escucha a la gente. Lo digo yo, no te involucro, por supuesto, en mi opinión. Ahora, sumado a todo lo terrible de la caída de ventas, de los despidos y demás, no hay obra pública tampoco, César. Y esto también se suma a la preocupación, ¿no? Porque digo, por lo menos un trabajo de obra pública para mover un poco la economía local, pero ni siquiera eso.
Sí, sí, eso también es un factor muy determinante. Nosotros acá teníamos la construcción de viviendas, se detuvo, tenemos un hospital modelo que también está paralizado, hay un camino Chilecito a La Rioja que Mm, fue licitado en el año 99, ¿no? Todavía no se termina de completar. qué bárbaro. Entonces, quiero decir que esto excede ampliamente varios años para atrás. Mm, Entonces, esto sin lugar a dudas que es un generador de mano de obra directa muy importante y al estar paralizado o al estar paralizado o al haberse detenido, también es una de las causas más importantes que genera esto. Nosotros, desde el ámbito comercial, que es al sector que me toca representar, para lo cual mm, me han elegido. Debo decir que el comerciante en Chilecito está muy preocupado, primeramente en cubrir sus costos fijos para evitar el cierre de su local comercial. En segunda medida, está preocupado por evitar el despido de personal o dejar desafectar gente, porque no tan ¿y solo es sí? una situación compleja, triste, complicada, sino también es costosa, porque eso implica un costo también. Entonces Mm, estamos haciendo todo para tratar de sostener la actividad pese a la caída del consumo. Entonces, como Cámara de Comercio hemos elegido, digamos, como una medida no buscar culpables o señalar responsables, sino buscar soluciones, posibles soluciones, como vos decías, ¿no? Y en el marco nuestro, de nuestra provincia, una de las propuestas nuestras es, primero, generar mesas de diálogo e instancias para poder tener contacto con la administración de nuestra provincia, primeramente, para poner en conocimiento lo que estamos viviendo y segundo, para manifestarle lo que te voy a contar a continuación. mm, Nosotros estamos buscando un alivio fiscal sí. que tiene que ver con la reducción de tasas y de cargas para el comercio, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el comercio acá en Chilecito, en La Rioja, está grabado por una tasa de reinscripción en el Fondo de Comercio que Ajá. tiene una intención meramente recaudatoria. Entonces, eso nos hace un daño muy grande al pequeño, al mediano, al gran comerciante, le hace un daño muy grande porque no hay una contraprestación, no se recibe una contraprestación, simplemente es una medida recaudatoria. Como así también, bueno, en ese sentido hemos pedido primero una prórroga y ahora vamos a pedir una exhibición, que ya la hemos pedido, estamos gestionando la exhibición del pago de esas tasas para Ujú. que cuando el contexto socioeconómico sea distinto, bueno, podamos afrontarlo. Otra de las medidas que hemos planteado, que también lo tenemos que hacer a través de la Cámara de Diputados de la provincia, es retrotraer la tasa de la alícuota del impuesto sobre los ingresos brutos, que últimamente ha ido aumentando, y eso también es absolutamente recesivo para el comercio, en virtud de todo este contexto que te acabo de contar, ¿no? De Mm. todo lo que tiene que ver con la caída del poder adquisitivo, del aumento, si bien desacelerado de la inflación, pero sigue habiendo reordenamiento de precios, entonces no se ha recuperado el poder de compra, el salario con respecto a la inflación. Entonces, estas dos medidas nos parecen de alivio que Mm. podrían ayudarnos a sobrellevar esta situación difícil para evitar el cierre, ¿no? Definitivo del comercio, porque si este comercio cualquiera, ¿no? De nuestros asociados cierra sus puertas, tiene que cerrar porque no puede cubrir sus costos fijos y Mm. tampoco va a poder pagar la tasa y los impuestos después. O sea que sería una medida de previsión para, de alguna manera, escuchando un poco la necesidad de los comerciantes y evitando el cierre para sobrellevar de mejor manera este contexto que es adverso, que seguramente en algún otro momento cambiará y mejorará, ¿no? Bueno, acá estoy leyendo, no sé si lo dijiste, te cuento que estoy con una gripe impresionante, pero aumentos superiores al 600% En de el, tasas en el provinciales y valor. municipales. ¿Cómo Claro, 600%? porque acá en La Rioja se actualizaron los valores de los inmuebles y de los automotores, entonces eso se ha traducido en un aumento de esa proporción de todas las tasas y contribuciones que se pagan en función de esos valores. Ajá, ¿Me explico? sí, sí. Pero es una locura. Digo, está bien, pero me parece que no es el momento ni el contexto en el que se tenía que hacer este laburo. Primero hay que recuperar el consumo, hay que recuperar el salario, hay que recuperar
los miles de puestos laborales que se perdieron, se pierden, y yo lamento decirlo, César, y se van a perder. Digo, en tanto y en cuanto no haya una corrección en la cuestión económica, esto va a ir de mal en peor. Sobre todo, digo, en nuestras provincias, en nuestras ciudades del interior. Recordemos que los famosos piquetes allá por el 97, 98 arrancaron en un pueblo muy chiquito, en Cutralcó. No, esperemos no tener que vivir lo mismo, ¿no? Pero no hay mucho margen para que no ocurra, digo, en tanto y en cuanto sigamos en este mismo camino. Sí, sin lugar a dudas nosotros esperamos medidas mejoradoras, ¿no? Nosotros estamos en el interior del interior, ¿no? Chilecito está a 200 kilómetros de La Rioja, estamos lejos de los puertos, lejos de los lugares de producción, si bien Chilecito es el polo productivo de la provincia, porque acá se ha desarrollado la producción, Chilecito carece de las obras necesarias de infraestructuras estratégicas para el desarrollo, ¿no? Ajá. Nosotros hace fines de octubre comenzamos a tener problemas de agua potable en los domicilios. Al ser un sector productivo, no se han hecho las obras hídricas necesarias para los regantes. No tenemos gas natural, Ajá. estamos en el 2025, no contamos con gas natural. Tenemos una planta acá elaboradora de tomate que en sus calderas usa el fuel oil, digamos. Entonces, bueno, la energía no es de la mejor calidad y de alguna manera eso también nos priva, nos limita a la hora de la llegada de cualquier tipo de industria, ¿no? Entonces, esa es una realidad que también a los riojanos, a los chileciteños nos somete a esta situación. El grado de atraso que tenemos es importante y entonces, bueno, tenemos que buscar salidas, tenemos que mirar hacia dónde queremos ir, porque si queremos desarrollar la provincia, desarrollar el interior, bueno, esas obras ya deberían estar Claro, disponibles, ¿no? claro. Entonces, muy lejos, como te decía anteriormente, de señalar culpables o buscar responsables, en este caso nosotros estamos buscando medidas de alivio a través del diálogo con nuestro contexto de gobierno, con nuestro entorno gubernamental, para que lleguen medidas de alivio realmente útiles Ujú. que nos permitan sobrellevar esta situación. De todas maneras, en La Rioja ha tomado Estado público a través de los medios que en principio no iba a haber aumento de sueldos o no se hablaba de ningún tipo de bono. Bueno, eso limita y las expectativas que podamos llegar a tener, porque hay que recuperar el poder de compra, hay que ponerle dinero en el bolsillo a las personas para que puedan cubrir por lo menos los costos de la canasta básica, ¿no? No parece ser un buen año para las celebraciones navideñas y de fin de año justamente. Ojalá que algo pueda cambiar. ¿Están en diálogo con municipio, con provincia, con los funcionarios? Imagino que escuchan los reclamos y han tenido algún contacto, sobre todo después del envío de esta carta que han hecho, ¿no? Sí, sí, tenemos excelente relación en nuestro ámbito municipal como en el Bien, provincial. muy bien. Tenemos previstas reuniones con el ministro Federico Bazán acá de la provincia para abordar casualmente esta Bien, problemática y al cual le vamos a hacer llegar en mano muy la bien. propuesta de este alivio fiscal y de cargas para el comercio. Pero sin lugar a dudas, nosotros también vemos que estamos deseosos de que se reconstituya el Por supuesto. vínculo entre la provincia y la nación, porque es la manera de llegar a soluciones que beneficien a todos los Claro, riojanos, ¿no? Porque no se gobierna solamente para un sector, para los más allegados, hay que obvio, gobernar para todos, con lo cual necesitamos buscar el beneficio de todos por y, supuesto. y de la misma manera que hacemos nosotros, instando al diálogo, más allá del color que sea políticamente, nosotros tenemos nuestras raíces en la actividad comercial privada, con lo cual tenemos buen vínculo con todos los ámbitos gubernamentales, sea del color que fuere, porque Mm. nos debemos a nuestra actividad desde lo privado, así que el diálogo nos parece fundamental, sobre todo, primero para solucionar nuestras cuestiones que tienen que ver con lo nuestro, lo de Mm. Chilecito, y luego, por supuesto, eso se extiende en todos los ámbitos, ¿no? Y necesitamos que Claro. haya diálogo para que se solucionen los problemas de los chileciteños, de los riojanos. Bueno, hay un jugador fundamental en el gobierno nacional, nada más y nada menos que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, riojano, debería allí interceder para que esto sea más fácil. Bueno, en los diarios de La Rioja hoy destacan este inicio de diálogo de los nuevos legisladores
con justamente Martín Menem, así que esperemos que llegue a buen puerto. César, vamos a volver a hablar seguramente más cerca de la Navidad o pasada las fiestas, a ver cómo les ha ido. ¿Les parece? Bueno, como no, va a ser un placer estar en contacto con ustedes y que nos den la posibilidad Por de supuesto. visibilizar nuestra realidad. A nosotros nos es muy útil y ojalá sirva para recibir buenas noticias en el Ojalá, corto plazo. ojalá. Felicidades en tanto y en cuanto se pueda, César. Un abrazo enorme. Gracias, un gusto. Que Hasta siga muy luego. bien. Bueno, la situación comercial en la ciudad de Chilecito, en la provincia de La Rioja, comercial, empleo y Fabril no es del todo alentadora. Trataremos, por supuesto, de acompañar los reclamos de la gente que tiene que hacer y que saca el país adelante.